Hola, muy buenos días. Mi nombre es Verónica Estrella. Yo soy gerente del área técnica del Fondo del Biocorredor Amazónico. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio de capacitación del Fondo BCA. Gracias por acompañarnos y sobre todo por el interés que han demostrado en ser parte de esta iniciativa. Sabemos que detrás de su participación hay compromiso con sus territorios, compromiso con la Amazonía y la construcción de un desarrollo sostenible. Desde el Fondo Biocorredor Amazónico hemos venido trabajando para construir un proceso de postulación que sea claro, transparente y accesible. Es por esto que hemos preparado un conjunto amplio de herramientas, de manuales, de guías y formatos y otros instrumentos pensados justamente para acompañarles paso a paso en la preparación de sus propuestas. La idea es que no partan de cero, sino que cuenten con orientaciones prácticas que faciliten todo el proceso. En este webinar nos vamos a enfocar en la primera fase de la postulación, que corresponde al envío de notas de concepto o perfiles de proyecto. Durante esta sesión vamos a recorrer tres aspectos claves. Primero, revisaremos de manera clara los requerimientos administrativos que deben considerar para postular. Luego, pasaremos a una explicación didáctica de cómo formular su nota de concepto, para que sus ideas puedan presentarse de forma estructurada, sólida y alineada con los objetivos del fondo. Y finalmente abordaremos cómo elaborar las herramientas del Sistema de Gestión Ambiental y Social, SGAS, un componente fundamental para asegurar la sostenibilidad de las propuestas. También queremos contarles que hemos habilitado espacios de diálogo todos los días, martes y jueves, a partir de las 10 horas, donde podrán hacer preguntas directamente al equipo del Fondo del Biocorredor. Los enlaces para conectarse están disponibles tanto en la página web del fondo como en los términos de referencia de esta convocatoria. Les animamos entonces a participar con entusiasmo y aprovechar todas las herramientas que hemos preparado para ustedes y a presentar sus mejores propuestas. Les deseamos mucho éxito en esta etapa y en todo el proceso. Les dejamos aquí los enlaces para que ustedes puedan entrar a las páginas web. Además, el código QR del sitio web, si lo pueden escanear también. Y este código les dirigirá directamente a la página de convocatorias, en donde podrán encontrar todos los manuales, formatos y demás que les facilitaría el desarrollo de su nota de concepto. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, mi nombre es Lorena y en este video voy a explicar cómo llenar el formulario Conozca a su contraparte y declaración de origen ilícito de fondos. Este instrumento nos permite conocer la naturaleza jurídica, la situación financiera y el perfil de integridad de las entidades con las que el fondo establece relaciones contractuales. Es parte de nuestro compromiso institucional con la transparencia, la prevención del lavado de activos y el uso responsable de los recursos. A continuación, le guiaremos sección por sección para completar el formulario de manera correcta y completa. El primer paso es identificar la naturaleza jurídica de la organización, que para el caso es persona jurídica, que corresponde a las organizaciones legalmente constituidas como fundaciones, corporaciones, empresas privadas, asociaciones comunitarias, entre otras. Por tanto, hay que señalar el casillero de personería jurídica y además hay que identificar si la organización es sujeto obligado a reportar a la UAFE. Para esto pueden apoyarse en la nota en donde está el link que les llevará al catálogo de personas obligadas a declarar a la UAFE. Luego tenemos la información de la contraparte. En esta sección es importante determinar la razón social, es decir, debe ingresar la denominación legal completa tal como
como consta en el registro de contribuyentes, en el registro único de contribuyentes o RUC, al igual que la actividad principal, la actividad secundaria, el número de RUC que debe contener 13 dígitos, y se necesita también identificar si la organización debe llevar o no debe llevar contabilidad. Si está obligada a llevar contabilidad, hay que establecer el nombre del contador y el correo electrónico del contador. Luego tenemos la sección para conocer dónde está ubicada la organización. Por tanto, llenamos provincia, cantón, parroquia, la calle principal, el número, la transversal, el sector donde está ubicado, el teléfono de la oficina, el celular y el correo electrónico. La siguiente sección nos permitirá conocer los datos del representante legal o el apoderado. Es importante determinar bien los apellidos y nombres, es decir, que no haya omisión de letras o que esté mal escrito. De igual forma, el tipo de identificación, cédula, robo, pasaporte y cuál es este número de identificación. Debe coincidir con la cédula, el robo o el pasaporte. Necesitamos establecer la fecha de nacimiento, el país, la nacionalidad, el cargo que desempeña en la organización, la fecha que fue nombrado como representante legal. Y también tenemos la sección que nos va a permitir determinar dónde se encuentra el representante legal: provincia, cantón, parroquia, calle principal, número transversal, sector, el teléfono del representante legal, un teléfono celular, un correo electrónico, qué profesión, ocupación u oficio tiene. Necesitamos también determinar la información del cónyuge con los datos principales: apellidos, nombres, el número de la cédula o pasaporte. Siguiente sección es la situación financiera de la organización. Para esto, primero debemos saber qué subvención vamos a aplicar, si es una pequeña subvención, mediana subvención o una gran subvención. Si es una pequeña o mediana subvención, vamos a tomar los datos que pusimos en el formulario de declaración de impuesto a la renta del último año en los casilleros 699 y 799, que corresponden a ingresos y egresos. Esos datos los trasladamos a la sección de ingresos y egresos de este formulario. Y si usted aplicó a una subvención grande, hay que tomar los datos que se han establecido en los balances presentados ante las entidades pertinentes de control, en donde se establecen el activo corriente, el activo no corriente, por tanto el total de activos, los pasivos y el total de pasivos. Esta información, como les menciono, está establecido en los balances generales del último año presentados ante la autoridad de control pertinente. La siguiente sección se denomina identificación del beneficiario final y esta sección no aplica. Luego tenemos la información de socios o accionistas hasta el 10%. Esta información debe ser real y contrastada con los registros de socios o accionistas. Es decir, si usted es una empresa privada, debe tomar su nómina de accionistas y determinar cuáles son los nombres, la nacionalidad y el porcentaje de participación dentro de la organización. De igual manera, si usted es una asociación, cuáles son sus socios, cuál es el nombre, la nacionalidad, el número del pasaporte o RUC, cuál es la ocupación y cuál es el porcentaje de participación del socio dentro de la asociación en este ejemplo que estamos haciendo el día de hoy. Luego tenemos información de fideicomiso. Esta sección no aplica para nuestro ejemplo. Luego tenemos clientes a los que presta servicios. Es importante llenar la información que sea real con los principales clientes, por supuesto, si aplica. Es decir, coloque el nombre y el teléfono de sus principales clientes. Repito, si es que aplica. Luego tenemos otra sección que se denomina detalle de la operación. No contemplar esta sección no aplica para el caso. Tenemos una siguiente sección que es la declaración de origen de fondos. Y continuamos con la declaración de persona políticamente expuesta.
Para esto hay que determinar si el representante legal es una persona políticamente expuesta o no. Y para esto vamos a apoyarnos en este link que nos da también la unidad de análisis financiero mediante la resolución, que nos indica quiénes son catalogados como PEP o personas políticamente expuestas. Si usted está catalogado como persona políticamente expuesta, llena esta sección indicando que sí, que declara que es una persona políticamente expuesta, y si no, simplemente coloca en el casillero no y continúa. Luego tenemos la sección de políticas y procedimientos en prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. Esto únicamente se llena si su organización está obligada a reportar a la UAFE. En la primera sección recuerden que tenemos un espacio para determinar si la organización está obligada o no. Si colocamos que sí, debemos llenar esta sección de políticas y procedimientos en prevención del lavado de activos. Luego tenemos las declaraciones de autorizaciones con una sección que se denomina autorización para tratamiento de datos. Y finalmente llegamos a los soportes de este formulario que deben ser presentados para poder contrastar toda la información que ustedes colocaron en este documento. Por tanto, necesitamos adjuntar lo que ustedes ven aquí, que es la escritura de constitución, la copia del RUC, la copia del nombramiento, los estados financieros auditados si corresponde, o en su defecto el formulario de 104 del impuesto a la renta. Recuerden que vimos que tomamos de esta información si es que aplicamos a una pequeña o mediana subvención. Luego también tenemos el certificado de cumplimiento de obligaciones a la UAFE, si es que la organización debe reportar a la UAFE, y otra documentación o información que en su momento el Fondo del Biocorredor le solicite para cualquier análisis o debida diligencia ampliada adicional. Eso implica nuestro formulario de conozca su contraparte. Luego tenemos ya aquí simplemente espacios para revisiones, que como pueden ver, aquí hay una sección que es para uso interno del Fondo del Biocorredor, donde se establece quién recibió y quién revisó este documento. Muchas gracias. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial sobre cómo diseñar una nota conceptual para postular al Fondo del Biocorredor Amazónico, también conocido como Fondo BCA. En este video vamos a revisar paso a paso cómo se completó una nota conceptual real, el proyecto denominado Recuperación y Fortalecimiento de Chacras Ancestrales en 3 comunidades de la parroquia Juntú, Cantón Lorenzo, provincia Amazonas. Este ejemplo fue desarrollado por la Fundación de Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental y es un caso práctico basado en el formato oficial del anexo 2 del Fondo BCA. A lo largo de este video aprenderán qué pide cada sección, cómo redactarla correctamente y cuáles son los errores más frecuentes que se deben evitar. Usaremos el ejemplo del proyecto de chacras ancestrales como guía práctica en cada sección. Comencemos. La primera sección define cuál es el tipo de subvención que se debe escoger. Entonces tenemos 3 opciones de subvenciones. Una pequeña que va hasta los $100,000, una mediana subvención de $100,000 hasta $500,000 y una gran subvención que supera los $500,000. Hay que marcar con una X cuál subvención se debe postular. Las letras que están en rojo son las letras que el postulante, en este caso esta Fundación Desarrollo, está postulando y está aplicando. Empezamos con la primera sección, datos generales del proyecto. En esta parte, el anexo 2, en el título del proyecto, el anexo 2 pide que el título tenga un máximo de 20 palabras. Debe ser descriptivo, claro y reflejar la esencia del proyecto. En nuestro ejemplo, el título es Recuperación y Fortalecimiento de Chacras Ancestrales en 3 comunidades de la parroquia Juntuc, Cantón Lorenzo, provincia Amazonas. Noten que este título cumple varios criterios al mismo tiempo. Indica la acción principal, recuperación y fortalecimiento, el tema central, chacras ancestrales, la escala, 3 comunidades y la ubicación geográfica específica, la parroquia, el cantón y la provincia. Todo eso en un título preciso y dentro del límite de palabras. Un error frecuente es utilizar títulos demasiado genéricos, como Proyecto de Conservación Amazónica o Iniciativa Agroecológica Indígena.
Esto no le dice al evaluador nada concreto, sean específicos por favor en este título. En datos del proponente. En este campo se requiere información detallada sobre la organización que presenta la propuesta. Revisemos qué se detalló en el ejemplo. Nombre del proponente, Fundación Desarrollo y Sostenibilidad Ambiental. Sector, se marcó sector privado. Es importante saber que si el proponente es del sector público, debe indicar el nombre de la entidad ejecutora especializada, EEE, y seguir disposiciones adicionales del manual de procedimientos. El RUC del proponente, la cédula del representante legal, fecha de constitución, teléfono, correo electrónico y la dirección. Son los datos que se colocan en este ejemplo. Hay dos preguntas clave al final de esta sección. Si la organización está conformada por miembros de nacionalidades indígenas, en el ejemplo se respondió que no. Si la respuesta fuera afirmativa, deberían indicar la nacionalidad y el número de miembros. Esta información es relevante porque el Fondo BCA tiene un enfoque especial en apoyar a pueblos y nacionalidades indígenas. Una organización indígena proponente tiene una consideración diferente en el sistema de gobernanza del proyecto. Organizaciones asociadas. Aquí se debe listar a los socios estratégicos que participan en el proyecto. Para cada uno se debe indicar nombre, país de origen, rol en el proyecto y si están conformados por miembros de nacionalidades indígenas. En el ejemplo se identificaron dos socios. La Organización de Comunidades Quichuas de Lorenzo, Ecuador, rol de coejecutor, sí conformada por miembros de nacionalidad indígena quichua. Y la otra es la Organización Jóvenes para la Conservación de Lorenzo, Ecuador, apoyan en el desarrollo de talleres, no están conformados por miembros de nacionalidad indígena. Noten que hay diferencia entre un socio coejecutor que tiene responsabilidad técnica y financiera y un socio de apoyo que contribuye en actividades específicas. Esta distinción importa en la evaluación. En la ubicación del proyecto, el anexo 2 pide datos muy específicos sobre dónde se implementará el proyecto. Es fundamental ser preciso porque el Fondo BCA opera en un área geográfica delimitada, el Biocorredor Amazónico, y los proyectos deben estar dentro de ella. Entonces, para eso les voy a pasar a nuestro compañero Jorge Cabrera, que les va a indicar, dar unos tips sobre la ubicación del proyecto. 1. Hola, como les explicaba mi colega Javier, yo voy a pasar a explicar cómo realizar la ubicación del proyecto. Como pueden ver, lo que se tiene que llenar en la nota conceptual es el listado de provincias, cantones y parroquias en donde está ubicado el proyecto. Para esto nosotros pues podemos utilizar los listados que existen en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y para obtener las coordenadas geográficas podemos utilizar la página web de Google Maps en donde nosotros vamos a poder pues navegar en el mapa y ubicar el lugar en donde se va a realizar el proyecto. En este caso pues vamos a hacer zoom a un lugar cualquiera y les voy a mostrar que ustedes pueden obtener las coordenadas realizando un clic derecho en el área principal o en el lugar en donde se va a llevar a cabo la intervención. Al dar un clic derecho les aparece esta lista y con estos números que corresponden a la latitud y la longitud del proyecto, los mismos que al darles un clic, estos se copian. Esta información nosotros debemos trasladarla directamente a nuestro archivo de Word, en donde tendríamos que poner la información que hemos copiado sin retirar ninguno de los números decimales, ya que esto nos va a ayudar a tener una mejor precisión sobre la ubicación de la intervención. Bueno, luego de la explicación de Jorge sobre la ubicación o el área geográfica donde se implementan los proyectos, en nuestro ejemplo de la nota de concepto se colocó los siguientes datos. Entonces tenemos la provincia de Amazonas, Cantón Lorenzo, Parroquia Juntú. Las coordenadas geográficas seleccionadas en la aplicación de Google Maps y se contestó a la pregunta que si el área de implementación del proyecto se encuentra en territorios indígenas. La respuesta en el ejemplo fue sí en un 70%, no en un 30%. Y se detalló, además, el 70% son territorios de nacionalidad quichua con escrituras individuales que se organizan en comunidad, de los cuales un 40% forma parte de la Reserva Ecológica de Lorenzo y el 30% está en sociobosque. El 30% restante son territorios ocupados por mestizos. Este nivel de detalle es exactamente lo que se espera. No basta con decir sí o no, hay que explicar la composición del territorio y sus implicaciones. En relación a la duración del proyecto, el formato pide fecha de inicio, fecha de finalización y duración en meses. Recuerde que los límites son subvenciones pequeñas hasta 24 meses, subvenciones medianas hasta 36 meses, subvenciones grandes hasta 48 meses.
En el ejemplo tenemos como inicio, la fecha de inicio el 1 de agosto del 2026 y la finalización el 1 de agosto del 2029. En este caso la duración es de 36 meses. Al ser una mediana subvención, el plazo es de 36 meses, que es el máximo permitido y está correctamente planteado. Para el caso del financiamiento total solicitado en dólares, este campo requiere del monto en números y en letras. En el ejemplo son $450,000. Recuerden que este monto es el solicitado al Fondo BCA, no al presupuesto total del proyecto en el caso de que exista cofinanciamiento adicional. Vamos al siguiente segmento que corresponde a la descripción del proyecto. Esta es la sección más importante de la nota conceptual. Aquí el proponente debe demostrar que comprende el problema, que tiene una solución clara y que cuenta con una capacidad para ejecutarla. Vamos a revisar toda la información. Entonces, en este caso, se define el resumen en máximo de 500 palabras. El resumen es el corazón de la nota conceptual. Debe responder claramente a 4 preguntas. ¿Cuál es el problema que se va a resolver? ¿Cuál es la solución propuesta? ¿Cuáles son los resultados esperados y quiénes son los beneficiarios? ¿Y cómo contribuye el proyecto a los objetivos del biocorredor amazónico y a la política pública ambiental del Ecuador? Analicemos cómo el ejemplo responde a cada pregunta. En el caso del problema, entonces, el resumen comienza identificando la degradación de los paisajes productivos amazónicos. Textualmente dice que el proyecto propone la recuperación y fortalecimiento de los sistemas de chacras ancestrales Cantón Loreto como respuesta a la creciente degradación de los paisajes productivos amazónicos. La solución. Lo que plantea este proyecto como solución es consolidar las chacras como sistemas agroforestales sostenibles integrando producción, conservación y cultura. ¿Sí? Entonces, en este caso también se está promoviendo la bioeconomía amazónica mediante el acceso a mercados sostenibles para productos de chacras, cacao, frutas y derivados con criterios de producción libre de deforestación. Entonces, en este caso son acciones que están aportando la solución. Y al final se describen los resultados. Los resultados como la restauración de áreas productivas bajo esquemas sostenibles, el incremento de la agrobiodiversidad, la mejora en los ingresos y seguridad alimentaria en las familias quichua y el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Finalmente, lo que se coloca en el resumen es los beneficiarios. ¿Cuáles son los beneficiarios? Definiéndoles como beneficiarios directos a las familias quichua del Cantón Lorenzo, con énfasis en mujeres y jóvenes, mientras que los beneficiarios indirectos incluyen comunidades vecinas, gobiernos locales y los ecosistemas amazónicos que serán favorecidos por la restauración y la conservación. La alineación plantea con los objetivos del biocorredor amazónico en relación al compromiso de fortalecer las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en la Amazonía ecuatoriana. Esto se encuentra en el anexo 7 del manual de subvenciones, todos los compromisos de conservación y los lineamientos relacionados con los compromisos. Y también contribuye al compromiso de la política pública ambiental liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, finalmente lo que plantea la Fundación es que en conjunto esta acción, este proyecto representa una solución integral que combina saberes ancestrales, enfoques modernos para impulsar un desarrollo sostenible en la Amazonía ecuatoriana. Vamos a la siguiente fase de la nota de concepto, que es la experiencia. En esta fase se plantea máximo un detalle de 300 palabras y lo que coloca en este caso la Fundación lo siguiente. La Fundación ha trabajado más de 5 años en la Amazonía ecuatoriana en fortalecimiento de chacras quichua en 2 comunidades del río Puntuc, diversificación de especies comestibles en las chacras de Lorenzo que aporten a la seguridad y soberanía alimentaria. Y también propone un año la provisión de insumos no monetarios a las familias productoras de Lorenzo en convenio con el gobierno provincial. Esta experiencia ya va detallando y va desarrollando toda la información que se requiere para la implementación, para considerar de que la Fundación sí ha estado trabajando en la zona de trabajo, en la zona de intervención. Finalmente, la Fundación ejecutó un proyecto con la Agencia Internacional Aliméntate Bien, en este caso es la coejecución que tienen del proyecto. Básicamente el rescate de semillas ancestrales y reforestación de chacras con árboles frutales. A continuación, vamos a ver la parte de los objetivos, que esto ya es parte de la nota de concepto y es del alma, bueno, la parte central de la propuesta que se quiere desarrollar o que se va a presentar al fondo.
Como objetivo general, plantea fortalecer los sistemas de chacras ancestrales en territorios quichua del Cantón Lorenzo, que consolide modelos de producción sostenible, restauración ecológica y gobernanza territorial. Y en los objetivos específicos habla de restaurar sosteniblemente sistemas productivos locales, mejorar las capacidades comunitarias y la gobernanza indígena, impulsar la bioeconomía local y el acceso a mercados sostenibles, ¿no? Entonces, nótese que en este ejemplo, cada objetivo específico apunta a una dimensión diferente del problema. El primero es ambiental y productivo, el segundo es cultural y organizativo, y el tercero es económico. Esta lógica de intervención integrada es clave para los proyectos en territorios indígenas amazónicos. Y nótese que el objetivo general abarca todos los elementos o estos ejes de enfoques que tienen cada objetivo específico. Vamos a la parte de actividades que se requiere, bueno, que se solicita máximo sea de 200 palabras. En este texto lo que se plantea o se propone es que la entidad coloque las actividades relacionadas con cada objetivo específico. En el caso de nuestro ejemplo práctico, se plantean 3 actividades para el objetivo específico 1. Hay una recomendación para evitar incluir más palabras, no es necesario copiar textualmente el objetivo específico, sino más bien señalarlo, referenciarlo y colocar a continuación las actividades. Para el objetivo específico número 1 se tiene 3 actividades. Primero, el levantamiento de información biofísica y socioproductiva para identificar áreas degradadas, potenciales de restauración y diseño de chacras adaptadas al contexto nacional, el establecimiento de parcelas diversificadas y el acompañamiento continuo a familias productoras. Para el objetivo específico 2, las actividades comprenden la implementación de espacios formativos, comunitarios para la transmisión de conocimientos, el apoyo a organizaciones indígenas en la definición de acuerdos comunitarios de uso sostenible y la integración de las chacras y prácticas sostenibles en instrumentos como el PDOT y los planes de vida. Y el objetivo número 3 comprende las actividades, identificación y fortalecimiento de productos clave de la chacra como cacao, frutas amazónicas, plantas medicinales, la vinculación con mercados locales, nacionales e internacionales y la capacitación en gestión empresarial, acceso a mecanismos de financiamiento y desarrollo de estrategias de comercialización asociativa. Entonces, en este caso, están planteados los objetivos en las actividades por cada objetivo. La clave de esta, yéndonos para el lado de los resultados, que incluye máximo 150 palabras, estos resultados deben ser concretos, cuantificables y coherentes con las actividades propuestas. La redacción debe incluir números específicos siempre que sea posible. En este ejemplo, el proyecto lo que plantea es restauración y manejo sostenible de 600 hectáreas de chacras ancestrales, 120 familias beneficiadas directamente, aproximadamente 600 personas con un 20% de mujeres, al menos 120 chacras diversificadas con más de 10 especies por unidad productiva, la reducción de la presión también sobre bosques primarios de un área de influencia de 2.000 hectáreas, el fortalecimiento de 5 organizaciones comunitarias mediante 12 escuelas de campo, el desarrollo de 3 cadenas de valor sostenibles, cacao, frutas amazónicas y plantas medicinales, y al menos del 60% de familias vinculadas a mercados diferenciados, y la mejora promedio del 20% en ingresos familiares, el sistema de monitoreo participativo con al menos 15 indicadores ambientales y productivos. Esta precisión numérica es exactamente lo que buscan los evaluadores, no promesas vagas, sino compromisos medibles. En la sección de entregables y productos, se debe describir los medios de verificación que respaldarán los resultados. No es lo mismo que los resultados, aquí se explica cómo se demostrará, qué se cumplió con lo que se ha prometido. En este ejemplo se mencionan registros georreferenciados en GPS y en SIG de hectáreas restauradas, respaldadas por imágenes satelitales y fotografías de campo. Fichas de monitoreo participativo, reportes técnicos periódicos y bases de datos consolidadas. Actas comunitarias, listas de asistencia, informes de escuelas de campo, acuerdos de gobernanza, registros de ventas, contratos comerciales, certificaciones, encuestas de ingresos familiares e informes técnicos y financieros validados por actores locales. El principio guía es que todo resultado debe poder verificarse con un documento, registro o evidencia concreta. Si no puede verificarse, no debería estar en los resultados. Para el acápite de sostenibilidad y replicación, que se exige máximo de un texto de 100 palabras,
En este caso, el Fondo BCA quiere financiar proyectos que tengan una vida propia más allá del periodo de la subvención. En esta sección se debe explicar cómo se garantiza esa sostenibilidad. En este ejemplo se argumenta que el proyecto es sostenible porque fortalece sistemas de chacras ancestrales que integran producción diversificada, conservación y saberes. Esto reduce la dependencia de insumos externos y asegura la seguridad alimentaria. Se sustenta en capacidades locales, familias, productores, ¿no? Es replicable porque gracias a las metodologías estandarizadas, como escuelas de campo, parcelas demostrativas, monitoreo participativo, son adaptables a otros territorios amazónicos. Y su escalonamiento se apoya en la articulación con políticas públicas, nacionales y del PDOT. Noten que el ejemplo aborda las tres dimensiones: sostenibilidad, replicación y escalamiento. Muchas propuestas solo hablan de sostenibilidad y olvidan de los otros dos elementos. En el acápite 4.8 sobre comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el área de intervención, aquí vamos a hablar primero vamos a hablar sobre las salvaguardas y específicamente con el sistema, el ESGAS, que justo nuestro compañero Steve les va a comentar. 1. A continuación veremos cómo llenar la sección Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el área de intervención de la nota conceptual. Esta sección sirve para identificar desde una etapa temprana si en el área del proyecto existen pueblos, comunidades o nacionalidades indígenas como socios, beneficiarios o potencialmente afectados. Esta identificación es importante que el sistema de gestión ambiental y social del Fondo BCA prevé un tratamiento específico para estos casos y cuando corresponda, deberán aplicarse los instrumentos pertinentes, incluido el protocolo de consulta tutelada con acuerdo de consentimiento. Por eso, esta sección no se llena con información general ni con supuestos, se llena con información que el proponente conoce y puede sustentar en esta etapa. Lo importante es identificar quiénes son los colectivos relacionados con el proyecto, qué rol tienen, qué autoridades o instancias de representación se conocen y si la ubicación del proyecto fue compartida con ellos y qué elementos básicos de gobernanza, idioma y toma de decisiones conoce el proponente. También es importante no pensar solo en quienes apoyan el proyecto. Esta sección también debe considerar a quienes podrían verse afectados. Para desarrollar esta sección deberán completar lo siguiente. Primero, nombre de o de los colectivos identificados. Aquí se debe registrar el nombre del pueblo, comunidad, nacionalidad, asociación u organización indígena identificada en el área del proyecto o vinculada de manera relevante a este. Por ejemplo, aquí se identifica a la Organización de Comunidades Quichuas de Lorenzo y a la Asociación Shuar de Lorenzo. Por eso lo correcto es registrarlas por separado. Segundo, autoridad o instancia de representación conocida. Aquí se debe registrar la autoridad, órgano o instancia de representación conocida en esta etapa. No se trata de asumir ni de imponer autoridades, sino de reflejar de forma respetuosa la estructura de representación que el proponente conoce. En el ejemplo, para la organización quichua se registra Consejo de Sabios Quichuas, Asamblea General, y para la asociación Shuar, presidente de la comunidad, Asamblea General. Tercero, rol preliminar en el proyecto. Aquí se debe identificar si el colectivo actúa de manera preliminar como proponente, socio, beneficiario, potencialmente afectado u otro rol relevante. En el ejemplo, la organización Quichua se registra como socio y la asociación Shuar como potencialmente afectado. Esa diferencia es importante porque el análisis no solo considera a quienes participan directamente en el proyecto, sino también a quienes podrían verse afectados por este. Cuarto, nombre de los colectivos potencialmente perjudicados y descripción breve de sus posibles afectaciones. Aquí se debe identificar si existe algún colectivo que podría verse perjudicado y describir brevemente la posible afectación. La idea es dejar constancia temprana de riesgos que deben ser revisados más adelante. En el ejemplo, para la asociación Shuar se señala un conflicto de tierras en ciertas chacras y se identifica esa situación como una posible afectación que requiere tratamiento posterior. Quinto, la información del ítem ubicación del proyecto fue compartida con los colectivos identificados. En este campo, el ejemplo para la organización Quichua se responde sí y para la asociación Shuar se responde no. Esa diferencia debe reflejarse con transparencia. Sexto, identifique los mecanismos de toma de decisiones, idioma,
resolución de conflictos, entre otros. Aquí se debe registrar de forma breve y útil elementos que permitan entender cómo se organiza ese colectivo. En el ejemplo, para la organización quichua se registra Asamblea General Idioma Quichua, Consejo de Sabios, dirigentes de federación. Para la asociación Shuar se registra Asamblea General y reunión con dirigente de territorio de la federación. Y además se menciona que el acta de reunión fue entregada como respaldo. Es importante recordar que esta sección no se llena solo para decir si hay o no hay pueblos indígenas en el área. Se llena para identificar desde la nota conceptual los colectivos relevantes, su relación con el proyecto y algunos elementos básicos que luego serán importantes para el análisis ambiental y social y cuando corresponda para la aplicación del protocolo de consulta tutelada con acuerdo de consentimiento. A continuación veremos cómo llenar la herramienta 1 del Sistema de Gestión Ambiental y Social del Fondo BCA, utilizando como referencia el ejemplo de nota conceptual que hemos venido revisando. Esta herramienta se usa en la fase de nota conceptual para verificar si alguna actividad propuesta cae dentro de la lista de exclusión del fondo. Nos sirve para demostrar que un proyecto está libre de riesgos. Sirve para algo más puntual, revisar si existe o no una actividad excluida. Para desarrollar esta herramienta deberán completar lo siguiente. Para el ítem 1, sobre actividades prohibidas o ilegales bajo convenios internacionales firmados por Ecuador, aquí el proponente debe verificar si el proyecto incluye actividades ilegales o prohibidas, como tráfico de especies, caza, tala ilegal, comercio ilegal o sustancias prohibidas. En este ejemplo, la nota conceptual no describe nada de eso, por eso marcaremos que no. Para el ítem 2 sobre trabajo forzoso, trabajo infantil o prácticas laborales explotadoras, aquí se revisa si el proponente depende de trabajo infantil, trabajo forzoso o prácticas abusivas. En este ejemplo, la nota conceptual menciona familias, mujeres, jóvenes y escuelas de campo, pero no plantea trabajo infantil ni trabajo obligatorio. Por esta razón, marcaremos que no. Para el ítem 3, sobre actividades que promuevan violencia, discriminación, represalias o explotación, aquí se revisa si el proyecto incluye acciones violentas, discriminatorias o de represalia. En este ejemplo, la nota conceptual habla de fortalecimiento de capacidades, acuerdos comunitarios y restauración. Aunque existe una alerta social por la asociación Shuar potencialmente afectada, eso no significa que el proyecto promueva violencia. Por eso, una lectura razonable sería marcar no. Para el ítem 4, sobre armamento de guardaparques o empleo directo de personal de seguridad armado, aquí se revisa si el proyecto contempla guardias armados, patrullajes armados o compra de armamento. En este ejemplo no se describe nada de eso y marcaremos no. Para el ítem 5, sobre desalojo forzoso o reasentamiento involuntario de comunidades, aquí se revisa si el proyecto desplaza personas, restringe su permanencia o requiere reasentamiento. En este ejemplo, la nota conceptual sí menciona un conflicto de tierras en ciertas chacras, pero no plantea desalojar ni reasentar comunidades. Más bien reconoce que esas chacras no deberían ser intervenidas en esos términos. Por eso marcaremos no. Para el ítem 6 sobre conversión o degradación de áreas de alto valor de conservación, ecosistemas críticos, biodiversidad importante o cambios significativos de uso del suelo, este es uno de los puntos más delicados. Aquí hay que revisar qué actividad se hará y en qué tipo de área. En este ejemplo, la nota conceptual reporta territorios indígenas, reserva ecológica y sociobosque, pero las actividades están formuladas como restauración de áreas degradadas, chacras con especies nativas y reducción de presión sobre bosques primarios, no como conversión o degradación. Por esto, en esta ocasión, marcaremos no.
Para el ítem 7 sobre explotación a gran escala o insostenible de recursos naturales, fauna, flora, madera, productos forestales no maderables o uso o comercio de especies reguladas, aquí se revisa si el proyecto propone extracción silvestre a gran escala, tala comercial, aprovechamiento insostenible o comercio de especies reguladas. En este ejemplo, la nota conceptual habla de productos de chacra y mercados sostenibles, no de extracción silvestre a gran escala, por lo tanto marcaremos no. Para el ítem 8 sobre uso, producción, comercio o adquisición de químicos o plaguicidas peligrosos, materiales ilegales o contaminantes inaceptables, aquí se revisa si el proyecto usará plaguicidas altamente peligrosos, químicos prohibidos o materiales ilegales. En este ejemplo, la nota conceptual habla de abonos orgánicos, manejo de suelos y control biológico. Por lo tanto, marcaremos no. Para el ítem 9 sobre introducción deliberada de especies exóticas invasoras, aquí se revisa si el proyecto introduce especies no nativas o potencialmente invasoras. En este ejemplo, la nota conceptual dice expresamente que se trabajará con especies nativas, por eso se marca que no. Y por último, para el ítem 10 sobre eliminación, alteración o perturbación del patrimonio cultural sin mitigación y cuando proceda sin consentimiento, aquí se revisa si el proyecto removerá o perturbará patrimonio cultural material o inmaterial. En este ejemplo, la nota conceptual trabaja con saberes ancestrales, organizaciones indígenas y diálogo intergeneracional, pero no describe actividades de alteración o perturbación del patrimonio cultural. En este sentido, marcaremos que no. En este ejemplo hemos marcado los 10 ítems con no porque la información disponible en la nota conceptual no se identifican actividades excluidas. Pero esto no significa que el proyecto esté libre de riesgos. La misma nota conceptual muestra alertas ambientales y sociales importantes que deberán revisarse con mayor profundidad en la siguiente fase de propuesta completa. La idea principal es esta. La herramienta 1 no se llena por intuición ni por la buena intención del proyecto. Se llena comparando cada actividad propuesta con cada exclusión del sistema de gestión ambiental y social del fondo BCA, usando lo que realmente consta en la nota conceptual. Luego de haber analizado la parte de riesgos ambientales y sociales, vamos a la sección del cofinanciamiento. El cofinanciamiento es la contribución del proponente al proyecto, adicional al monto solicitado al fondo BCA. Las reglas son, para pequeñas subvenciones no es obligatorio el cofinanciamiento, pero se valorará que se aporte al menos del 5% en especie, que significa la especie, trabajo comunitario, materiales, uso del espacio, entre otros. Para medianas subvenciones, el cofinanciamiento equivalente debe ser al 10% del monto solicitado. Esto es obligatorio, puede ser en especie o en efectivo, y debe indicarse su origen. Para las grandes subvenciones se requiere que el 25% del monto solicitado sea parte del cofinanciamiento. Y al final se detalla también que el sector público no aplica para cofinanciamiento. En el ejemplo, como se trata de una mediana subvención de $450,000, el cofinanciamiento requerido es del 10%, es decir, $45,000. La fundación detalló su aporte de la siguiente manera. Una camioneta valorada en $10,000, $20,000 depositados en el banco, 8 computadoras portátiles a $1,000 cada una, dando un total de $8,000, 7 GPS navegadores a $1,000 cada uno, dando un total de $7,000, que a la final, sumando todos estos valores, dan $45,000. Noten que la fundación cumple exactamente con el mínimo requerido y lo desglosa con claridad. Esto facilita la verificación por parte del fondo. Ahora vamos a la parte del presupuesto. 1. El presupuesto del proyecto. El presupuesto detallado no se incluye en el cuerpo de la nota conceptual, sino en una plantilla Excel que debe enviarse como adjunto. Sin embargo,
sí debe incluirse en el documento una matriz de presupuesto referencial en formato de tabla. Las líneas de gasto disponibles son personal, contratos de servicio, otros recursos financieros, talleres, viajes, equipos y software, auditoría, otros gastos directos y gastos administrativos. Entonces, en este momento, a continuación, vamos a revisar la hoja de Excel que corresponde al presupuesto. En este momento podemos revisar y ver una hoja de Excel en el presupuesto del proyecto. Básicamente lo que se sugiere es que todos los textos en color azul son los que el proponente debe incluir. Los textos en color negro no debe incluirse porque obviamente ahí se encuentran las fórmulas que corresponden a los montos del IVA reducido, los montos sin IVA y el total. Justamente desde la columna B hasta la columna H, ustedes podrán incluir desde la alineación al compromiso de conservación. El compromiso de conservación, el listado se encuentra en el anexo número 7, el objetivo específico del proyecto, el resultado esperado, la actividad, el periodo de ejecución de cada actividad y la línea de gasto. La línea de gasto es lo que anteriormente se les comentó. En la guía se encuentra una tabla que detalla la línea de gasto que se puede definir en el proyecto, el monto total con IVA, y luego de esto se encuentran estos campos que no están en color azul, que justamente apoya con unas fórmulas a calcular tanto el IVA del 15%, el monto sin IVA y el total. Luego en las columnas L, M y N van a encontrar en color azul la posibilidad de llenar el monto del cofinanciamiento y la fuente del cofinanciamiento, es decir, cuál es el monto que cuesta los valores en especie, ¿sí? Y el detalle que pueden colocarla en la columna M o en la columna N también. Al final de esta matriz automáticamente empieza a calcular el gasto de personal aceptado, cuyo límite llega al 30%. Calcula también en función del tipo de subvención cuál es el monto permitido máximo para el personal. Se coloca en el campo azul, justamente en la columna E, los valores correspondientes al personal calculados desde la matriz anterior, y en función de la diferencia disponible automáticamente el Excel, la matriz, les va a definir si es que cumple o no cumple con el límite de lo que se asigna para personal. En este caso es 30% de personal, y si es que hay una línea de subcontratación, se puede máximo gastar hasta el 15% adicional como gasto administrativo. Luego de eso, en la parte 3 está el análisis de cofinanciamiento. Entonces, en este caso, automáticamente en la columna C, el monto se va a copiar de la suma total del cofinanciamiento, y esta va a ser una matriz que dé validez si es que está registrado o no el cofinanciamiento en este proyecto. Finalmente, en el ítem 4 van a encontrar el resumen de la subvención solicitada al Fondo BCA, en donde básicamente se sumarán y se copiarán todos los valores que anteriormente estaban procesados, y se tendrá específicamente una mirada más general e integral de cómo está estructurado el presupuesto del proyecto. Con los siguientes ítems: total del proyecto sin IVA, gasto de personal aceptado máximo hasta el 30%, gasto administrativo máximo el 15%, el IVA total del proyecto y el total de la subvención solicitada al Fondo BCA. Este valor justamente debe coincidir con la propuesta definida en el documento de Word, para que coincida tanto el monto solicitado como también el tipo de subvención que se está marcando al inicio. Y al final el total del cofinanciamiento que se ha ido detallando en las columnas anteriores. Nuevamente, se repite, también en la otra página en otro libro del Excel están las líneas de gasto con el detalle. Entonces tenemos la línea de gasto de personal, contratos de servicio, talleres con su respectiva descripción, y el porcentaje máximo permitido para el personal y también para el 15% de los gastos administrativos se aplica al subtotal. Esto a través de la metodología de markup para proyectos que pueden también exceder o necesitar más personal aparte de este 30% permitido, y que no se repliquen también en estas líneas. Finalmente, queremos recalcar que todos los textos y letras que están en las celdas de color celeste y pintados en azul son los que el proponente debe ingresar,
y no incluir, no inferir los textos, las letras y los números en los valores que están en negro, porque son las fórmulas. Si no, se distorsionaría la matriz y por ende habría una diferencia en los proyectos y en los montos que se van a solicitar. Luego de explicar el presupuesto del proyecto, se debe colocar en el documento en Word una captura de pantalla o las tablas resultantes del presupuesto. Estas 4 tablas explicadas en el Excel. También se sugiere nuevamente se debe adjuntar el documento del Excel en el paquete de documentos a enviar. Finalmente tenemos un ítem importantísimo en todo este proceso, que es la declaración. El proponente debe firmar la declaración al final del documento, en la que certifica que la información presentada es verdadera y verificable, y autoriza al Fondo BCA a verificar los documentos adjuntos. Esta declaración es importante porque en función de todo lo que el proponente ha incluido en este documento de la nota conceptual, como también de los documentos ya enviados, como los formularios de los requisitos administrativos y financieros, es sujeto a la verificación, es sujeto a todo el proceso de revisión para continuar a las etapas de aprobación y también posible subvención. Antes de cerrar, les dejamos 5 recomendaciones clave para que su nota conceptual sea sólida. Primero, lea los términos de referencia antes de comenzar. No suponga, verifique que su proyecto esté dentro del área geográfica del biocorredor amazónico y responda a los objetivos del fondo. Segundo, sea específico y cuantitativo. Los evaluadores valoran los números concretos, número de hectáreas, familias, organizaciones, porcentajes. Evite frases genéricas, como por ejemplo, se mejorará el bienestar de las comunidades. Tercero, la coherencia interna es fundamental. Sus objetivos deben reflejarse en sus actividades deben generar sus resultados, y sus resultados deben poder verificarse con sus entregables. Una propuesta bien estructurada tiene una lógica clara de intervención de principio al fin. Cuarto, sea honesto sobre los riesgos y los conflictos existentes. El Fondo BCA valora la transparencia. Ocultar problemas no ayuda. Proponer cómo se van a gestionar sí ayuda. Y quinto, revisa el formato antes de enviar. Fuente Times New Roman, tamaño 11 de letra, interlineado sencillo, máximo 5 páginas, en PDF con el nombre correcto del archivo. Y al final también, junto a este documento en formato PDF, debe incluir los siguientes documentos: la tabla de experiencia del proponente en proyectos similares, el formato de hoja de vida del personal clave, la herramienta 1 del SGAS, el acta de reunión informativa en caso de comunidades, pueblos, nacionalidades y la matriz de presupuesto referencial. Esperamos que este tutorial les haya sido de utilidad. El proyecto de chakras ancestrales es un ejemplo de cómo una organización con experiencia real en el territorio puede presentar una propuesta coherente, fundamentada y estratégicamente alineada a los objetivos del Fondo Biocorredor. Mucho éxito en su postulación.